Esas son monedas que no valen nada y quedan los blancos como quien la plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo, todo nos alcanza. Déjame en la puna, vivir a mis anchas, trepar por los cerros detrás de mis cabras, arando la tierra, tejiendo los ponchos, pastando mis llamas y echar a los pies. Muy buenas tardes, queridos compatriotas, queridos conciudadanos. Nuevamente con un programa más de Visión Mujer. Les saluda a mi conductora Jessica Suyoshi. Hoy día, como todos estipulamos, siempre agradecer a Dios sobre todas las cosas y permitirnos estar nuevamente en vivo y en directo con todos ustedes y darle de acá nuestros saludos a todos los hermanos en el extranjero, porque justamente vamos a tener una entrevista, ya ustedes lo conocen y lo entrevistaron hace 2 semanas a Carlos Brito Vega, Carlos Jacinto Brito Vega, nacido de Ancash, postulando por democracia directa al Congreso con el número 6. Vamos a dar inicio a la entrevista, que es lo más importante para ustedes, y después hacemos unos anuncios. ¿Cómo estás, Carlos? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Jessica. Gracias por invitarnos y darnos una posibilidad en esta campaña electoral que no solamente es atípica como estas elecciones, sino también estamos los partidos que de alguna forma no estamos con el sistema un poco, como se dice, oscurecidos y dado pocas posibilidades en los canales abiertos. Sí, eso es lamentable, pero lo que no sabe estos, yo digo, canales mermeleros y vendidos, porque yo hablo así ya de la gente, y no estoy inventando nada, porque esa es la verdad. Haces bien. A nosotros los periodistas nos pasan pues cuánto cobra cada canal, ¿no? Esa es la verdad. Entonces, ellos entrevistan a los que quieren entrevistar, a los de siempre, a su cupulita, a los que están, ¿no?, sus coludidos, de alguna u otra forma, vamos a decirlo así. Y yo siempre he reclamado acá en el canal que por qué no le dan cobertura a ustedes, o sea, a la nueva hornada. Yo me refiero a nueva hornada no por la edad, sino por el tipo de diligencia que tienen ustedes de trabajo, de campo, de implicancia, de compromiso con la población, y no hay cobertura para ustedes. Esa es nuestra preocupación, lo que dices, ¿es cierto? ¿O no? Sí, es verdad, lo que tú dices. Mira, nosotros hasta ahora no hemos tenido posibilidades de salir en estos canales abiertos y vemos cómo es que otros candidatos sí los tienen. Y pienso que esto no solamente es una discriminación, sino que esto no contribuye a fortalecer la democracia. Exacto, definitivamente que sí. Aparte que ahora ellos, te contaré, que se han dado cuenta que mucha gente sigue más a las redes ahora, porque la tecnología ha avanzado tanto, hay medios digitales, que ahora imagínate, Lucar tiene un red digital, Mónica Delta tiene una red digital, Rosa María Palacio tiene red digital, y así. ¿Por qué? Porque saben que ya no cogen lo mismo, ¿no?, que es Perú. Entonces quieren mostrarse más allá. Pero ya la gente ha identificado quién es quién. Pero es cierto, no contribuye a la democracia, porque ustedes como nuevos integrantes al Congreso, tienen el pueblo tiene el derecho de saber sus propuestas de ustedes, conocerlos a ustedes. Es la segunda entrevista que tienes aquí y me gustaría, porque acá veo que tú tienes un amplio capacidad de competencias personales, que has trabajado a lo tuyo propio y esfuerzo, y que eres fundador del RECAM de 2014 de las comunidades andinas en Europa. El 2015 secretario nacional del Partido Político Democracia Directa de Italia. El 2016 Instituto de Gasperi, especialista en proyectos de desarrollo social y cooperación internacional para América Latina. El 2017 a 2019 miembro del Consejo Regional Sindicato de Trabajadores, GGIL, Confederación General Italiana de Liverpool, Italia. ¿Es cierto? Sí, es cierto, soy uno de los, digamos, pocos peruanos, por no decirle uno de esos tantos miles que somos, pero bueno, lo hemos ganado gracias, como se dice, no solamente a ese espíritu de lucha, sino sobre todo a que entendemos que los trabajadores internacionales, como somos nosotros los migrantes, pues no somos invisibles, y también hay que globalizar no solamente las constituciones políticas, sino globalizar los derechos, y esto, para eso voy al Congreso, a globalizar los derechos de los seres humanos. Así como debe ser, como debió ser siempre, que nunca se ha preocupado por ello, ¿no?
tú eres magíster en enfermería, eres profesión de magíster en enfermería y trabajo actualmente en una clínica Casa di Cura, Nova Héctor, Roma, ¿no? Sí, Ya, es verdad. está trabajando allá. Y bueno, obviamente amas al Perú para venir a postular acá con tanta delincuencia, tantos delincuentes que te van a rodear, es terrible, te voy a decir. Quería que nos expliques unas cuantas propuestas que estábamos conversando en la antesala sobre el tema de la presentación de lo que está, como te digo, en la mesa, ¿no? La ley de la salud pública y privada, ¿no? La ley general de educación pública obligatoria y la nueva ley de trabajo licenciado de enfermería, que eso me llama la atención, de verdad, si es una nueva ley que pretende tratar de ingresarlo para después, porque esto demora, tiene un proceso, ¿no? Por supuesto. Pero te decía que en la mesa estaban muchas cosas que ver. ¿Cuál es tu Ya, mira, voy ley a... de enfermedad pública primero? Sí, Nueva ley de trabajo licenciado. sí, mira, nosotros partimos de un concepto muy fundamental, que incluso hasta esta Constitución del 93 lo dice. Lo dice en términos literales. Nosotros tenemos una visión como bancada de democracia directa que nos presentamos a estas elecciones. Esto no solamente son propuestas de Carlos Brito, que sea claro. Esto obedece al Fórum de los Peruanos en el Exterior y también a democracia directa. Entonces partimos de un concepto que la salud es un derecho universal. Así es. Y por lo tanto el Estado no solamente está en la obligación, sino en dar este derecho al ejercicio de cada ciudadano, al margen de su condición social, al margen de su condición económica y al margen incluso de su condición cultural. El Estado es obligado a darlo. Entonces, ¿esto qué cosa quiere decir? El día de ayer, con nuestro grupo de campaña, y aquí hago un agradecimiento público al doctor Marco Antonio Sánchez Bernaola, que es mi jefe de campaña, es un médico dentista, y así también a Mary, a Alex, a Enrique, etcétera, Marielena, Karin, Jorge, Luis, Coco, etcétera, que me disculpen si de repente de alguno, pero bueno, a todos ellos, un gran equipo. Ayer hemos estado, por ejemplo, mira Jessica, porque yo, es decir, como yo vengo de abajo, yo tengo que ir abajo, fundamentalmente. Y así es que en el Cono Norte, donde hemos de alguna forma priorizado nuestra campaña, he estado visitando a diversos centros de salud, ir a encontrarme porque gracias al sindicato también del FENUTSA, aquí saludo a nuestros hermanos del sindicato del FENUTSA, que es la Federación Nacional Unitaria de Trabajadores del sector salud, gracias a ellos que nos han presentado, hemos conversado con diversos, no solamente dirigentes, sino con los trabajadores, y donde la verdad hemos estado en la Ensenada, hemos estado en el centro de Chillón, hemos estado en Oropesa, en Jerusalén, en Virgen de las Mercedes, en Villa Estela, en el Centro Materno Infantil de Ancón, en Zapayal, en Laderas de Chillón, etcétera. Y en todos ellos no solamente hay un malestar, sino que incluso hasta hay algunas estructuras que se están cayendo. Faltan incluso no solamente sistemas organizativos, sino que hasta faltan lo más elemental. Hasta los trabajadores nos decían que se están incluso hasta comprando sus materiales de protección como los guantes. Y cuando nosotros vemos, y no lo digo yo, sino lo ha dicho el Ministerio de Economía hace 3 días, alarmante, Minsa en el penúltimo lugar en ejecución del presupuesto de 2019. Es decir, un paupérrimo gasto del Ministerio de Salud lo ubica en la cola. De los 18 ministerios, apenas ha ejecutado el 41% destinado para el 2019. No lo digo yo, no lo estoy inventando. Entonces, ¿eso qué hace ver? Hace ver que en nuestro debate, es decir, en nuestra agenda política, cuando yo hablo de políticas de Estado, la salud pues no está en la agenda de estos sistemas en la cual nosotros nos encontramos. Eso para ellos es un business, es un negocio. E incluso hablando ayer con nuestros amigos, con nuestros hermanos trabajadores, nos decían que incluso están en riesgo hasta sus próximos puestos de trabajo, porque hasta los hospitales aquí limeños, y puedo decirlos, el Hipólito Unanue, el Cayetano Heredia, el Loaiza, el 2 de Mayo, el Arco Herrera, el Noguchi y otros, están en venta. Entonces, ¿de qué cosa estamos hablando? Señor Vizcarra, no sé por dónde está usted. Dígame, hace un año, en enero del 2019,
Ya. hizo él una especie de promesa, que se construirían 80 hospitales y centros de salud para el 2019. Sí. ¿Dónde están? Jessica, ¿dónde están? Entonces, con esto, ¿qué queremos decir? Simplemente que no está en la agenda este derecho, es parte del sistema que quiere no solamente privatizarlo, sino que al mismo tiempo, vendiendo esto, Así quieren es. tener el negocio completo. ¿Cuál es? Las aseguraciones privadas para la salud, ya las tienen también la parte farmacéutica y terapéutica, Así y es. las tienen también de otra parte, incluso lo que se llama las clínicas terciarias, en donde ellos prácticamente alquilan esto que debe de ser como un derecho y como una responsabilidad de gobierno. Y de la otra parte, ¿qué ocurriría? Ocurría que a estos hermanos trabajadores no solamente los despedirían, sino harían incluso un traslado en otros departamentos, y para que esto, como se dice, maten el sindicato y seguir profundizando el fujimorismo. Y me asumo esta responsabilidad de lo que destruyó, todo aquello que significaba público. En Europa, señores, la salud es pública. En Italia, no es que es el paraíso, pero es el tercer país en su sistema sanitario mundial, que funciona y es óptimo, y es público, gratis. Así es. Mira, al punto que estás hablando tú, de lo que estás mencionando, esto no es nada nuevo, Carlos, para mí, porque como periodista, primero empecé como comunicadora social, después ya periodista en Julio, pero siempre antes de hacer un programa yo investigo, porque tú sabes que la primera información que tú das tiene que ser sustentada, fundamentada, investigada, y con la mayor veracidad, transparencia y objetividad que lo caracteriza. Eres muy amable en decirle al señor Vizcarra, ¿dónde está el señor Vizcarra? Yo le diría, ¿dónde está este mitómano? Porque es mitómano. Lo hemos dicho, el Vizcarra es mitómano, es mentiroso. Es mentiroso. No está haciendo nunca nada por los peruanos. El tema de la salud no es nuevo. Así como tú te has ido a esos sitios de Lima Norte, donde está hecho, aparte de los hospitales, el ambiente, el medio ambiente donde viven, porque tú vas y no me vas a decir que no vienes mal, nauseabundo, porque quieres arrojar, porque el mismo medio ambiente no te da, o sea, ¿dónde está la ministra de Medio Ambiente? O sea, acá hay una colusión de ministros, como yo he dicho, pintados, porque acá el que manda es este mitómano Vizcarra. El resto hacen lo que él dice, igual que Ceballos también es el que direcciona. Hay más de 41 cargos dentro del despacho presidencial, 41 áreas dentro del despacho presidencial. Dime con cuántos sueldos de mensual de estos señores. Entonces dime tú, ¿para qué tantas áreas si no era solución tan importante la que tú acabas de mencionar, Carlos? No hay guantes, no los hay. Yo he hecho in situ, he tomado fotos, he hablado con la gente, no hay. Entras tú en una emergencia, cómprate tu papel higiénico, cómprate guantes, porque no hay. Vas tú al supuesto CIS, que ahora me he enterado, que a todititos han puesto en el CIS, a todos los peruanos. Y mañana más tarde, si yo postulara, o tú postularas, como lo estás haciendo, te vas a dar cuenta que estás en el CIS. Y no lo necesitas porque tienes un estatus que tú puedes pagar tu hospital o quizás una clínica menor, ¿no? Y después van a venir encima a atacarte los adversarios, porque estos mismos están haciendo esto en silencio. Y esto de estabilizar, de privatizar los hospitales, está hace tiempo. Acá lo hemos denunciado. Pero como decimos, la gente escucha por acá y se va por acá. Y yo siempre me dirijo a la juventud. Tú eres un representante peruano a nivel mundial. Hay cerca de 970,000 en la comunidad europea y en la americana, peruanos en el Perú, que tienen que saber, porque sus votos de ellos es muy importante, Carlos. Y ahí está este medio, gracias a la presidenta de APC Mundial, Cristina Barcelona, un beso para ti desde acá. En realidad ha aperturado la puerta a la comunidad europea, a la comunidad latinoamericana. Estamos con Telesur, Colombia, Francia, Pakistán, ya vamos a todos lados. Entonces es importante que sepa que hay un representante peruano en el extranjero y que hay que exhortar a esos peruanos en el extranjero a votar por esta gente, así como tú y otras personas que sí conocen la realidad. Tú como magíster en enfermería sabes la necesidad, pero también tienes que ser comprometido con el pueblo, porque el pueblo ya no es tonto, el pueblo siente cuando tú dices la verdad, cuando tú te sientes indignado como lo que acabas de mencionar. Eso me causa a mí cada vez, para mí esta es mi terapia,
Porque cuando vengo a hacer acá, digo lo que siento y lo que pienso, me enrabio, pero hay que decirlo. Porque si tú no Sí. lo dices, la gente no te va a escuchar, pues Carlos. Sí, imagínate, tú has tocado un punto tan neurálgico que incluso me decían los propios trabajadores, por ejemplo, de estos centros de salud del Cono Norte que yo te he manifestado, que he elencado, y me asumo mis responsabilidades. Yo he estado ayer con mi equipo de campaña, me asumo mis responsabilidades y podemos verificarlo. Incluso hasta, no solamente no tienen el agua, hasta tienen que comprar el agua para el utilizo de algunas cisternas. Sin vergüenza. Entonces yo pienso que ha llegado el momento de decir basta. Y no solamente es eso, lo que tú hace un momento manifiestas, ¿no? Es decir, cómo es que en estos conos norte, en todos estos sectores, asentamientos humanos, que son muy importantes y que incluso es, como se dice, la pujanza para la economía, no solamente del Perú, sino aquí en Lima, donde tienen más de 30 años, y ahí entramos a otro de los derechos, 30, 35, 40 años, y hasta ahora no hay una titulación. Entonces, ¿esto a quién hace daño? Esto hace daño al pueblo, pues. Claro. Entonces, ellos, como me decían también en este tema, nosotros no es que no queremos pagar, que se haga el pago de un precio justo que corresponda. Y es por eso de que la calidad de vida también disminuye, porque justamente no pudiendo tener toda esa economía que sirve para edificar, para construir, justamente ellos van a sentir esas necesidades y vamos a ver que eso produce hacinamiento, produce enfermedades evitables y sobre todo crece lo que se llaman las enfermedades materno-infantiles por las condiciones de vida. Aquí no es que cae la maldición de nada, estos son condiciones sociales que hacen que repercutan en las enfermedades materno-infantil de los niños fundamentalmente. Así es, Carlos. ¿Pero qué he metido a estas ministras que no saben nada de política de Estado ni de políticas públicas? Porque son políticas públicas, Carlos. Así es. Que tienen que ejecutar cada ministro en su situación. Porque si cada ministro tuviera la autonomía y el conocimiento real y veraz, como lo que has hecho tú, in situ, te aseguro que tampoco le llega, porque esta señora, Silvia Pasach, que es la nueva ministra de Salud, paseándose con el señor Mitómano Vizcarra en Guarmey para inaugurar otro hospital en Guarmey. ¿Cómo puedes inaugurar otro hospital? Aparte que tienes ahí, Vizcarra tiene un tema ahí con el hospital de Moquegua, que se fue, él mismo, su gobierno lo hizo, lo dejó, y después como presidente fue a querer inaugurar. ¿Qué te refresco, sinvergüenza? O sea que somos idiotas, definitivamente, pues. Entonces me fastidia a mí, porque mienten y quieren vender algo, que ellos tienen un presupuesto para lo que es la salud. La obligación del Estado, con los impuestos que nosotros pagamos, los empresarios, pequeños empresarios, microempresarios, es para que se hagan las obras, para que se compre ese local, porque son públicos del Estado. No es una clínica privada que tú, como empresario, lo puedes comprar y lo puedes dirigir como médico. Que mañana más tarde puedes tener tu clínica privada, es normal, porque para eso trabajas, para eso tú puedes ser empresario. Pero una pública, dime tú, ¿cómo explicas al pueblo de que ese es trabajo de este Ministerio de Salud y de este gobierno? ¿Cómo le explicas? O sea, que el pueblo no entienda de que el hospital, por decirte, Toribio, vamos acá al Carrión, que yo he ido al Carrión, he ido a Loaiza, ¿no? Y he ido al 2 de mayo, que tú entras por las tuberías, lo dije hace 3 semanas, y las tuberías están mojadas. Se moja eso, se cae toda la estructura, adiós hospital. Dime tú, ¿cómo no pueden ver eso? Eso le corresponde al Estado, no te corresponde a ti como médico ni como director. Tú como director tienes que hacer la vialidad, pero como tú eres enfermero y tú eres casi doctor, porque te puedes tú especializar en muchas cosas y más entendido todavía en el tema, hay buenos médicos, buenos doctores, buenos enfermeros, buenas enfermeras, pero lamentablemente la situación que te han contado, están a puerta de que lo despidan. O sea, mira todo lo que... Yo digo al pueblo. Es por eso, así es, yo exhorto no solamente en esto, es por eso que nosotros planteamos desde ese principio que significa la salud como un derecho universal, y es por eso que nosotros estamos planteando en crear un sistema a través de una ley, un sistema único de la salud en el país, es decir, el sistema sanitario unificado de la salud en el Perú. No es posible que se tenga de una parte el Salud, de una parte el MINSA, por otro lado Parchas con un CIS, por otro lado las fuerzas policiales, las fuerzas armadas, por otra parte la seguridad, por otra parte la sanidad privada. Así es.
Entonces, y por otro lado, das incluso a los terciarios. Y que a las finales de todos esos trabajadores, porque hay que ver también lo que significan los derechos laborales de nuestros hermanos que trabajan, no los puedes tener una vida de precarios. Por ejemplo, ayer me decían, y me asumo esas responsabilidades, me los decían con quienes hemos estado ahí, que incluso están hace 13, 15, 18 años y siguen en precarios, y en precarios con contratos del mismo ministerio. Este ministerio o está, no sé, es decir, los ministros y los mismos hasta, ¿puedo decirlo? ¿Dónde han estado estos señores? Y aquí me dirijo, ¿dónde han estado estos señores congresistas que su principal función de un congresista es fiscalizar? Exacto. ¿Dónde han estado? Entonces, ahí viene la otra, no suposición, sino que hizo a las finales, pues han entrado en la mermelada. Exacto. Han entrado en la corrupción, han creado todo este sistema donde a las finales para ellos, incluso hay algunos que ya se sabe, y iremos eso después como congresistas nosotros no solamente a fiscalizar, sino que nos escuche el señor Vizcarra, e incluso hasta para él también le tenemos que entraremos a hacer nosotros las revisiones de todos los decretos de urgencia que él ha dado en este periodo, e incluso, digo aquí, y me asumo mis responsabilidades, también tendremos nosotros que no solamente evaluar, sino revisar todos aquellos contratos y megaproyectos que son dañinos, que son lesivos para el país. Así es. Porque después dicen, no hay dinero, por supuesto pues, si le haces que evadan impuestos, si en lugar de tú aplicarles algunos impuestos porque están haciendo los negocios en nuestro país, incluso les devuelves, como tenemos con tantas estas empresas, las aerolíneas. Tenemos incluso hasta que hemos dado hasta nuestro patrimonio cultural Machu Picchu. Hemos dado las llamadas, toda lo que es la red de las farmacias, no es nuestro. Todo lo que son incluso los peajes tampoco es nuestro. La banca hacen como quieren aquí. Son, no solamente en Sudamérica es el más alto interés, sino a nivel mundial. Entonces, incluso hasta hay otra cosa importante aquí. ¿Cómo es posible que hasta se dé otra concesión? Y me asumo, a Telefónica. Más de 900.000 millones de dólares que nos debe, y todavía le vas a concesionar, señores. Yo ya hubiera desde el día siguiente, si no pagaba, se bloquea. Pero sin embargo, a un pobre hermano nuestro compatriota, que apenas no ha pagado un día o 2 días, a la reniego, lo cortan. Y si no, y aquí me dirijo también a nuestros hermanos que son trabajadores ambulantes, porque son trabajadores y son honestos, en lugar de ayudar a formalizar el país. Por eso nosotros planteamos también una ley, la ley del trabajador ambulante, porque son trabajadores. Y en nuestra nueva constitución, aquí toca un tema de la nueva constitución que es importante. Nosotros no podemos seguir con esta vieja constitución del 93, que es una constitución que ha consignado nuestro país a las grandes transnacionales. No podemos seguir con esta constitución, porque eso será un debate nuestro cuando estemos en el Parlamento, y aquí también me asumo mis responsabilidades. Yo pienso que ha llegado el momento no solamente en una polarización social, sino que en definir, o estamos con esta vieja constitución que ha vendido el país y la dignidad humana de los peruanos, o es que estamos por una nueva propuesta de constitución vía referéndum, y sobre todo cuando ya se tiene listas los casi 2,5 millones de firmas que hemos recolectado junto con nuestros hermanos fonavistas, y donde se someterá a 5 grandes encuentros de macroregiones. Será la región macro norte, será la región macro centro, será Lima, será la macro sur, y también los peruanos en el exterior, y daremos de los 17, 18 capítulos que existen en esta constitución, nos daremos a 4 casi cada una, para después consensuar, confluir y presentar a través de un único texto para vía referéndum, porque definitivamente tenemos que salir de todo esto. Y aquí, ojo, lo que te digo, para mí la corrupción no solamente es el problema del país, es decir, la corrupción es, aparte de ser un problema, es el efecto de todos estos operadores políticos que han hecho posible a que se haga un saqueo en el país, y sobre todo a que estos aseguren sus grandes ganancias, que son lesivas para el país, y que finalmente nosotros estamos perdiendo todo. Prácticamente vamos a ser, como lo puedo decir,
Por supuesto, acá Somos hay una especie, democracia. somos una especie de peruanos en un país que ya no nos pertenece, que ya no es nuestro. Y eso pasa incluso con nosotros los migrantes, por ejemplo, Así es. con nosotros los peruanos migrantes que trabajamos afuera, y también hay que decirlo que son más de 3.800 millones de dólares que nosotros enviamos cada año aquí, y donde el Perú, es decir, donde el Estado peruano, por el consumo de estas remesas, más de 640 millones de dólares recaba por el impuesto general a las ventas en este consumo, y que eso sirven no solamente para el desarrollo, sino sirven también para hacer políticas sociales. Pero entonces aquí hay otra cosa también importante, porque nosotros lo que queremos es derechos, ejercicio de derechos, y es por eso que nosotros tenemos ya pronta el 27, cuando estaremos en el Congreso, porque sabemos que vamos a estar en el Congreso, porque hemos hecho no solo una campaña de casa por casa, sino llegando al Perú profundo, y hemos hablado con la gente, y que hay la necesidad, y aquí lo tenemos listo, y esto no es solamente de Carlos Brito, obedece a 4 congresos internacionales de los peruanos en el exterior que hemos establecido un proyecto de ley para la creación del distrito electoral, y no queremos más otorongos, que quede esto bien claro. En Lima, que tienen 36, y nosotros que somos aproximadamente 1 millón, nos pertenece entre 6 y 7 curules parlamentarios. Por lo tanto, de Lima que se desligue estos 6 o 7 curules parlamentarios, estos escaños, y que Lima se quede con los 29 o con los 30, y se debe crear el distrito electoral número 27 para poder tener representatividad. Si no, la pregunta es, ¿estamos en una democracia representativa? ¿Y dónde están los representantes de los peruanos en el exterior? ¿Dónde están de esos casi 4 millones que estamos afuera? ¿Dónde están los convenios bilaterales? ¿Dónde están aquello que significa dentro de la globalización? Que somos trabajadores, y lo dice incluso, y el Perú es firmatario frente a la Organización Internacional del Trabajo, como un país que debe respetar, porque es intangible incluso nuestra llamada cotización para las pensiones, y debe de hacerse los llamados convenios bilaterales que tienen que ver con la educación. Estudian nuestros hermanos en otros países, yo me vengo con otros títulos y aquí no puedo homologarlos. No puedes usar. Nuestros hermanos peruanos que trabajan, algunos por cuestiones, porque hay la movilidad humana, hasta el Papa lo ha dicho, emigrar es un derecho humano, punto. Y si es que yo trabajo 10 años en Argentina, 10 años en Italia, 10 años en España, pues he completado un ciclo de vida y seguramente ya estoy cansado, he llegado a la vejez y necesito una pensión. No te pido que me regales nada, Estado, te pido simplemente que tú asumas una responsabilidad de tutelar al peruano a través de convenios bilaterales, y para esto pues también se prestan a este juego, porque son convidados de piedra, y me asumo, y los embajadores no son otra cosa más que las momias cocteleras. Así es. Y simplemente de esto se han olvidado, y por lo tanto a ellos no les interesa la comunidad, porque siempre han estado de espaldas a los problemas reales de la sociedad, sobre todo migrante. Entonces para eso, incluso también nosotros planteamos en la nueva Constitución que lo que queremos son, lo digo, Dilo. queremos los llamados embajadores migrantes, que sea un nexo entre nuestro país de origen y el país de residencia. Y no vamos a ganar los 15, 16, 17 mil euros, simplemente un sueldo normal, como que se gana como cualquier otro hermano peruano, y va a ahorrar el país. Y vamos a ganar sobre todo en llevar no solo la peruanidad, sino en formas de un puente social para crear posibilidades de trabajo, para crear cooperación internacional para que ayude al país, para crear incluso posibilidades de transferencia de tecnología. Pero esto lo deben hacer, para eso son pagados los embajadores, los cónsules. Lo que pasa, Carlos, es que el señor mitómano, Vizcarra, se va a hacer supuestamente los convenios. Porque se va. Ahora últimamente no está viajando a Europa, no está viajando a ningún lugar, ¿sabes? Ahora está viajando por las regiones del Perú. Está yendo inclusive se metió hasta con el fútbol, se metió con cosas actividades que no son su competencia de ese señor. ¿Y qué te puedo decir, lo que tú acabas de decir? Que el señor Vizcarra está buscando que trabajar acá en el Perú para perpetrarse aquí como nuevo candidato, porque estoy dando por seguro que en su mente tan habilidosa, su buena jugada, según él, estratégica,
es que van a entrar los jóvenes, que vengan los jóvenes, para que puedan de repente cambiar esto de no la reelección de la presidencia. ¿Me entiendes lo que te digo? Sí, sí. Entonces, él está ensimismado acá. Y tú lo que acabas de decir, que estos convenios que son importantísimos para el país, para nuestros compatriotas, poco o nada le interesa a este apátrida y sinvergüenza vendepatria de Vizcarra y su compañía completa. Y lo que tú dices, ¿dónde están los ministros convidados de piedra? Están a su costado. Él va y están. ¿Ah? Para eso cobran 30.000 soles. Los embajadores, que a mí me parece excelente, que deberían ser los migrantes y los representantes allá para poseer el nexo con el Perú, excelente, nunca se ha dado, porque los embajadores van allá, cuando el presidente va, le están preparando la bienvenida como un zar, le están preparando no son de cócteles, sino un ramillete de damas, ¿no? Vamos a hacer vida turística y un 3 horas de trabajo, y firmamos convenio. Pero tal es así que yo no sé, en Estados Unidos, en Europa, los migrantes peruanos y también los que viven allá y los mismos gobernadores de esos gobernantes de esos países son mucho más inteligentes, pero no creo que sean tan delincuentes como los que tenemos acá. Entonces yo creo que por ahí debe ir una llamada de atención. ¿Para qué existe la ONU? ¿Para qué existe la Organización de Estados Americanos? Yo te pregunto. Sí, te respondo. Mira, una pregunta muy puntual y de repente esto, como se dice, voy a causar heridas, no me interesa. No me interesa porque no tenemos rabo de paja y aquí aprovecho a decirle que quien hace esta campaña somos a través de un colectivo, es decir, nosotros no somos ayudados económicamente por nadie en absoluto, y así es que tenemos, como se dice, la libertad no solamente de pensamiento, sino la libertad del alma en decir lo que pensamos, porque a nosotros no nos va a pasar nadie la factura, es decir, no debemos nada a nadie. Por el contrario, solo que agradecer a todo este colectivo que nosotros tenemos. Por ejemplo, tú has citado una cosa muy importante, Jessica. De nuestros hermanos peruanos, en los Estados Unidos, son más de 400.000, entre comillas, ilegales. Yo pregunto al señor Vizcarra, al ministro de Relaciones Exteriores, a toda esa gama, puedo decirlo así, a toda esa gama que son administradores o burócratas del Estado, que viven del Estado, que son parásitos del Estado, y me asumo esas responsabilidades, porque eso es, porque si nosotros vamos a lo que se llama, o en Europa como el management nos enseña el costo y beneficio, qué beneficio han hecho en todos estos años con todos esos cargos, y cuando se ha convertido eso en un festín, en un botín, entonces la pregunta es, ¿qué están esperando? ¿Cómo es posible? Y aquí viene la parte humana, que hasta tengo familiares en los Estados Unidos, con 15, 16 años, que viven allí, pagan sus impuestos allí, y que no exista la posibilidad de nuestro gobierno de ponerse en una mesa para dialogar y ver las formas de poder que estos connacionales nuestros y con los Estados Unidos tratar, como se dice, de par a par, a darles y a legalizarles, porque hay que decirlo esto también, que no son delincuentes, que no son ladrones, que no son narcotraficantes, que no son traficantes de armas, son trabajadores. Así es. Y que ayudan incluso al desarrollo de la economía de los Estados Unidos. Y ayudan también con sus remesas al desarrollo de nuestra economía aquí en el país. Entonces allí queda no solamente la insensibilidad, sino hace un momento en antesala lo hablábamos, porque cuando existe la voluntad, y existe la voluntad política fundamentalmente, todo es posible. Pero cuando existe que sí señor, ya señor, va bien señor, por no decir los italianos me entienden, los que viven ahí en Europa, no voy a decir una parolacha, entonces, ¿qué ocurre? Todo sí señor, falta solamente que nos pongan la suposta y estamos, como se dice, no, bien. Entonces, sobre esta cuestión, por ejemplo, ¿qué está haciendo el Ministerio de Relaciones Exteriores? Que no se hace sentir, son hermanos peruanos. Es justo que fallece aquí un ser querido, tu padre, tu madre, tu hermano, y tú desde allá no puedas viajar porque después nunca más no podrás regresar. Y si tienes allá tus hijos, ya no los podrás ver porque definitivamente te prohíbe la ley americana. Así es. Entonces, sobre esto también el Estado tiene que ser fuerte, y para eso los congresistas también de alguna forma tienen que vincular que no solamente aquí las empresas privadas pueden venir a saquear en el país. De una forma, tú hace un momento lo dijiste, el año 2017 vino aquí una representación gubernamental de Italia,
Así es. y en el Cusco fueron reunidos para tener una serie de acciones. Pero ¿sabes qué? Lo único que trataron allí simplemente fueron de la macroeconomía, de aquello que no pertenece ni a ti ni a mí, que no pertenece al pueblo. Cuando dijimos, nosotros como FOPES presentamos, incluso hay cartas en las que presentamos y dijimos al nuestro embajador, que también en ella nos invite a uno de nosotros para proponer sobre los derechos de los peruanos migrantes allí. Y sin embargo, eso tampoco está, pues, no está. Entonces, basta, ha llegado el momento de decir, basta, queremos gente, queremos congresistas, queremos gobierno que se ocupen de los reales problemas de nuestra sociedad. Queremos sobre todo que la política sirva como un instrumento de libertad, como un instrumento de cambio, como un instrumento de transformación, como un instrumento que vea el objeto final, el ser humano. Eso queremos, no queremos otra cosa. Y con esto, cuando voy con este lenguaje, tantas veces se me tilda que eres rojo, que eres terrorista, que eres rábano, que eres, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Y saben qué les digo? Yo te digo, yo no soy ni socialista ni comunista. Yo soy un tahuantinsuyano y lo vuelvo a decir porque eso nos han enseñado. Y retornemos a nuestros orígenes andinos, amazónicos, el Amayuy, el Amaquey, el Amazúa. No seas ladrón, no seas mentiroso, no seas aragán, y hay que agregarlo a eso. No seas corrupto, que eso es, a eso. Entonces, dicho esto, ¿qué ocurre? Ocurre también que una de nuestras propuestas sobre la cuestión de la creación de un instituto de la migración, justamente para que se ocupe directamente con el primer ministro y se haga flexible y sea dirigido por los propios migrantes, para justamente ver estas problemáticas. Y no se necesita de tantas leyes, se necesita, y tampoco queremos crear más burocracia. Bastan 4 o 5 personas que conozcan la temática y hagan este tipo de trabajo, y donde allí sean dirigidos por los propios migrantes. También nosotros planteamos, y eso será una de mis propuestas, yo no quiero la inmunidad parlamentaria, yo quiero ser como cualquier otro ciudadano peruano de a pie, y basta, punto. Y luego también nosotros estamos planteando sobre la cuestión que tiene que ver con la ley de titulación de tierras, que hace un momento lo decíamos, no solamente de las comunidades campesinas, también de los llamados agricultores peruanos, y también de la titulación de los asentamientos humanos. Y finalmente hay necesidad de formalizar. Tenemos casi 2 millones de trabajadores ambulantes en nuestro país. En lugar de ayudarlos a formalizar, en lugar de darles incluso hasta un apoyo fiscal, en lugar de incluso hasta ayudarlos, más bien el Estado lo reprime, lo discrimina, y cuando ellos tratan de buscarse, como se dice honradamente, la vida. Entonces esto tiene que cambiar. Por eso mi eslogan es que se necesita esto, una nueva clase política, nueva constitución y no a la corrupción. Porque si vamos a continuar con esta vieja constitución, vamos a continuar con esa vieja clase política, aquí definitivamente no va a cambiar nada. Y yo pienso que el pueblo peruano está despertando. Y ojalá que los APUs nos ayuden y sobre todo nos iluminen en el momento que vayan a votar. Es por eso que decimos marcar la casita y escribir el número 6. Porque queremos ser una bancada importante para darle incluso el impulso a lo que va a ser el próximo referéndum, que necesitamos una nueva constitución y donde definamos qué tipo de país queremos. Y yo sueño con un país que sea solidario, que sea fundamentalmente humano, democrático, y donde su primer artículo de nuestra constitución diga que el Perú es un país libre, democrático y vinculado a el derecho del trabajo. Eso es lo que quisiéramos, que su primer artículo sea y aquí te digo otra cosa, que nuestra permanencia de esos 16, 15, 17 meses que serán, yo pienso que debe de estar vinculada a nuestras propuestas a los derechos, fundamentalmente a los derechos quitados, a los derechos vulnerados, a los derechos que tenemos que arrancar, y sobre todo a los derechos que el Perú en su conjunto necesita, de lo que es la defensa de la soberanía del Perú, y basta con este tipo de concesiones lesivas. Y aquí, ojo, algunos me han dicho que soy antiminero.
Yo te puedo asegurar que no soy antiminero. No. Yo estoy por esa minería, pero no por esa minería Explotadora. tradicional, explotadora. Yo estoy dentro de lo que significa la economy green, dentro de lo que significa la economía verde, la energía renovable, y sobre todo en una minería que viene dentro del economy green, que son impacto cero. Dirán, y bueno, ¿y esto cómo es impacto cero? Es muy fácil. Ya en Europa también se hace esto. No es otra cosa más que el utilizo de la energía solar a través de paneles solares que crean grandes, los llamados fuentes electromagnéticas, y donde estas fuentes electromagnéticas a través de unos aparatos, de unos imanes muy grandes, donde pasa la roca molida, empiezan a captar los minerales. Estos minerales pasan por un proceso de sintetización, después de esto pasan por un proceso de especificación, es decir, de la calificación de los metales, y finalmente aquello que sobra, que no es otra cosa más que casi una especie de tierra, viene esta llevada a cabo en un proceso de reforestación, y entonces esa es la economía verde, así de simple. Entonces esto queremos, es decir, queremos cosmovisión andina, retornar a nuestro pasado, a esa ecología, a ese encuentro entre lo que significa el hombre, lo que significa la naturaleza, y sobre todo en ese equilibrio que debe haber entre el crecimiento, entre el desarrollo de la tecnología, para uso del ser humano y para el uso colectivo, y que genere no solamente una riqueza, sino genere un bienestar general. Porque yo no voy al Congreso y aquí me dirás, ¿qué quieres decir? Yo no voy al Congreso y aquí les miro así como se mira. Yo no voy al Congreso porque quiero ser congresista, o porque es una aspiración de vida, o es una aspiración existencial. Yo veo la función de un congresista, que allí, en el Congreso, se realiza lo que es la continuidad de la lucha. Por aquello que nosotros luchamos acá, por aquello que nosotros manifestamos aquí, es allá la lucha, y ahí hay que darle continuidad. Y si es que no nos hacen caso por las buenas, serán con las malas. ¿Y cuáles las malas? Simplemente movilizar a ese sector que te ha apoyado, que ha votado, y el Perú que quiere el cambio, y digamos, esto queremos, es hora, o por las buenas o por las malas. Yo pienso que ha llegado el momento de polarizar la política, y de ver, o están con esta vieja constitución, o están por esa nueva, para recuperar el país para todos los peruanos. En todo lo que tú has dicho, Carlos, acabas de mencionar tú, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. De verdad, lo que expresas hay que decirlo desde el fondo del corazón, porque es lo que se quiere, es lo que se busca, recuperar lo que es nuestro, y que por los derechos que tenemos nos corresponde. Sin embargo, te diré que el señor Vizcarra está copando todas las entidades públicas. Está copando con su gente de Moquegua, con su gente de confianza, con su gente que le sabe tanto, como el señor Trujillo, Edme Trujillo, como el señor Ceballos, y ha puesto su procurador. Entonces, el Jurado Nacional de Elecciones a su disposición, ¿no? Él habló temas sobre, no hay injerencia sobre el voto, ¿no? Pero de alguna u otra manera lleva con el populismo, y también va a otros lados. Entonces tú me dices, si es cierto que ha habido exoneración descarada y sinvergüenza de una congresista, y yo voy a decir de Fuerza Popular, Carla Schaffer, donde exoneró a Bianca, Telefónica, exoneró millones de dólares. Y esa plata que tenían que haber pagado estos señores, empresas transnacionales, ella fue la que puso en el tapete la exoneración, y que se aprobó, porque era mayoría, y se aprobó. Y ahí el señor Vizcarra, porque no era Vizcarra aún, estaba Pedro Pablo Kuczynski, pero pensaron que cuando entraba Vizcarra iba a ser pues un cambio de supuestamente apoyar el trabajo que se había hecho, de recuperar eso, de alguna manera lo que ellos habían decretado, ¿no? Hacer una otra asamblea y otras reuniones dentro del Congreso, y sacar esa ley que había, derrocar la ley. Pero sin embargo, entró Nusuyes Padre. Es más, lo que tú dices de Machu Picchu no nos pertenece a nosotros, pertenece a Chile. Las empresas del aire le pertenece a Chile. O sea, ¿qué cosa tenemos? En Tacna, a 50 kilómetros a Chile. Así es. Y dime tú, ¿el pueblo reacciona? No. Los tienen adormecidos, robotizados a la gente con la preocupación porque tienen un sueldo mediocre, ínfimo, que no te alcanza para nada, Carlos. Y dime tú, nosotros que estamos aquí en este medio de comunicación,
que Dios, gracias a Dios, se ha podido lograr, es importantísimo que todo el mundo sepa que esto no es culpa únicamente de este gobierno apátrida y podrido y corrupto, sino también culpa de nosotros, los peruanos. Y yo me incluyo porque no estaba yo en el tema de la comunicación, soy política, lo voy a decir con mucha edad, 32 años, donde yo he hecho trabajo social de la mano con la política, porque yo siempre digo, un buen político completo es que trabaja ese tema social con lo político, porque tú te vas a ir a saber cuál es la problemática abajo para que lo lleves arriba. Cosa que el señor Vizcarra cuando entró comenzó a visitar las regiones porque le preguntaron ¿qué hacía viajando a las regiones un presidente de la República si para estar los gobernadores regionales? No, es que estoy yendo a conocer la problemática de las regiones. Oye, ¿qué te respuesta? ¿Cómo puede un presidente de la República, que obviamente a mí no me representa para nada ese señor, cómo puede un señor que se está con la investidura, con el emblema, con la banda del presidente, que diga que está viajando a las regiones a conocer la problemática cuando él es así un gobernador regional de Moquegua? No, o sea, no tiene sentido. Entonces, ¿qué pasa, Carlos? Que nos ven la cara, disculpando, me disculpo a mi pueblo, a los que me ven, porque a estos sinvergüenzas no tengo que pedir disculpas, pero me ven la cara de estúpidos a todos, y siempre lo he dicho, porque ellos creen, nos minimizan la inteligencia, creen que no tenemos neuronas igual que ellos, ¿me entiendes? Porque ellos no tienen neuronas, y si las tienen para lo malo. Ellos, todo lo que se están acaparando ahorita es para su bolsillo. Critican a Alan García, al cual yo totalmente, hasta ahora, dudo que esté muerto. Yo me voy a mantener hasta las últimas. Ya somos dos. Tengo eso adentro. Pero critican a este señor, que ha hecho esto, que ha hecho lo otro, que ha hecho aquello, que ha hecho... ¿Qué está haciendo Vizcarra? No necesitas agarrar un arma para matar. Tú con dar la orden, ya eres. ¿O me equivoco? Así es. No necesitas tú dispararle de frente, porque matarlo de hambre, matarlo de frío, de necesidades, de salud, de mala educación, de inseguridad, lo está matando a la gente directamente, eres culpable. Ese señor saliendo de aquí sabe que se va a ir preso, por eso ha nombrado a su procurador, para que lo defienda. Entonces, lo que tienen que abrir los ojos son los jóvenes, porque vuelvo a repetir, con esta resistencia que tiene Rosa Bartra, que ha creado la resistencia, un colectivo supuestamente de un tal Maelo, que va a hacer bulla, a gritarle a todo el mundo, a los juaneros, a los insultaron, a los chicos, a los pobres señores. ¿Y para qué? Cuando los jóvenes, la vez pasada, ayer lo dije, hace 2 años eran 8 millones de jóvenes, ahora estamos 2020, debemos tener 12 millones de jóvenes. Que voten pues 7 millones, 6 millones de jóvenes. Ahí está. Esos 6 millones no son Maelo, no son resistencia, son jóvenes que están preocupándose en su futuro. ¿Qué voy a terminar mi secundaria? ¿Dónde voy a estudiar? Cuando eso, como tú dices, el ministerio que van a hacer tu reforzamiento en educación, deben salir con una carrera técnica ya, porque no da para más. Mira, sobre eso que tú manifiestas es importante. Por ejemplo, nosotros cómo vemos la educación pública obligatoria. Cuando nosotros queremos hacer esto de la ley, no solamente es una ley, sino que lo estamos ya trabajando bastante en la nueva Constitución, y donde pensamos traer algunos aspectos fundamentales que funcionan en otros países más evolucionados democráticamente que los nuestros, pero nosotros tenemos que de alguna forma entrar en esa seriedad. Tenemos todas las condiciones. En Europa nos envidian de una manera, como se dice, benevolente, en el sentido bueno, es que tenemos tantas riquezas, tanta biodiversidad, y donde nos envidian por eso. Ellos no tienen nada, pero sin embargo son de clase A. Exacto. Entonces, sobre esto, por ejemplo, nosotros, ¿qué cosa decimos? Que la educación tiene que estar vinculada a lo que significa el mundo del laboro, al mundo del trabajo. ¿Esto qué implica? Por ejemplo, nosotros, que nos encontramos definitivamente en otros, digamos, y conocemos otras realidades, ¿es posible realizarlo esto? Por supuesto que es posible. Por ejemplo, te doy unos ejemplos así, y para que los televidentes, los jóvenes que nos están siguiendo, entiendan. Por ejemplo, tenemos que en Europa se estudian 13 años, 5 de la llamada educación primaria, 3 de secundaria y 5 que son de liceo, que sería, digamos, la superior. Ok. Principalmente en ellos,
muchos van a los llamados liceos técnicos y, por ejemplo, las señoritas, a muchas que les gusta el design, a ser diseñadoras, ya salen con un título de diseño. Exacto. Necesitan la cuestión que tienen inclinaciones hasta al instituto de belleza, etcétera, salen con ello. Los jóvenes técnicos en agronomía, técnicos en zootecnia, después les interesa los llamados motores, van quienes son para las motocicletas, quienes son para la reparación de autos, reparación de camiones, reparación de trailers, quienes se van para la reparación de aviones, para la reparación de tránsito, perdóname, de maquinaria pesada, etcétera. Es decir, un sinfín que se abre todo un abanico. Y no solamente eso, también en lo que ya es la tecnología, la cibernética, la robótica. Tenemos peruanos, hijos de peruanos, que son ingenieros en robótica. Y sin embargo, no ha costado nada al Estado. ¿Qué esperamos? Allí me refiero cuando yo te digo sobre esa cuestión del puente social. Ya los tenemos, no nos ha costado nada. Y son peruanos. Darles posibilidades a que no solamente retornen, sino vengan a enseñar lo que han aprendido, nos traigan la tecnología. Pero ¿qué vamos a esperar pues de esta clase política que nos gobierna? No, definitivamente, señores, amigos, a mí no me verán en ninguna, ¿cómo se llaman esos banners, estas cosas, paneles, etcétera, que primeramente son costosos. Y yo no soy un empresario de la política. Yo tengo una visión totalmente diversa de la política, lo he explicado hace un momento. Para mí la política no solamente es confrontacional, sino que sirve como un instrumento para cambiar y para aquello que significa un bien colectivo, no mis privilegios, que sea esto claro. Y lo otro es que cuando tú manifiestas eso último, es verdad lo que tú dices. Y ahí no solamente queda eso, ¿no? Porque, por ejemplo, vamos a ver que también en la cuestión de lo que hace un momento tú manifestabas, es que también existe una cosa allí muy interesante, ¿no? En que esto ha hecho pues que estos partidos políticos que ahora se presentan de una manera incluso, lo podemos decir hasta maquiavélica, transformada, ¿no? Muchos de ellos hacen pues a que quieren no solamente perpetuarse en el poder, y eso lo estamos viendo. Por ejemplo, yo agradezco a tu canal de televisión digital, Mujeres en Acción, y que es a nivel mundial, pero exacto, y sobre todo porque estas posibilidades, incluso de un confronto con otros partidos, se debería de hacer en una sociedad democrática, entre comillas, cuando queremos dar no solamente una explicación, sino una información mucho más amplia, variada, de lo que significa este escenario político que nos estamos presentando. Pero como habrás visto, nosotros no somos pues democracia directa, y quien les habla no es uno que seguramente le es cómodo a este sistema, y tampoco me esperaré, no me invitarán jamás, no lo harán, pero así, sin embargo, en las redes estamos primeros, en las redes estamos primero, y llegaremos a ser una bancada importante, llegaremos, y sobre todo que la nueva clase política, aquellos, como se dice, que no tenemos el rabo de paja, seremos los próximos congresistas y empezaremos a aperturar, porque como tú lo has dicho, Jessica, con estas nuevas elecciones no es que se resuelven los problemas del país, pero sí van a servir para empezar a limpiar la casa, sí van a servir para empezar a poner el primer ladrillo, sí van a servir para empezar a reconstruir la dignidad, sí van a servir para recuperar fundamentalmente la credibilidad que ha perdido, porque yo cuando voy, y la primera cosa cuando doy mi volante y le explico, y me dice, no, todos son iguales, todos entran a robar, porque eso, sí señora, le digo, tiene usted razón, yo la pienso igual como usted, pero eso no somos nosotros, no hemos sido nunca gobierno, y sobre todo le digo que quienes venimos con una tradición, más que todo con una cultura de luchadores sociales, porque eso me considero, entonces la lucha la das en el Congreso, no es que tú vas por un privilegio, por una cuestión existencial, como lo he dicho hace un momento, lo vas porque allá justamente vas para dar tu experiencia, lo mejor de ti, y sobre todo para legislar y fiscalizar aquello que sea de un bien colectivo, tuyo, mío y de todos los demás.
Para eso se va al Congreso. Así es. Y es hora que esto cambie. Es hora de dar posibilidades a una nueva clase política y es hora sobre todo que recuperemos el país para todos los peruanos y es hora que el ciudadano peruano por lo menos alce la cabeza y no esté como el estruzo que se llama, ¿verdad? Así es. Con la cabeza enterrada, ¿no? Así es. Y dejando la parte posterior lista para el supositorio. Perdóname que soy un poco cruel, pero es hora que nosotros digamos que sí es posible Sí, recuperar el país, y es posible refundar un país, y es posible llegar en condiciones diversas para este bicentenario. con conocimiento de todo. Así es. De algo de poco, no todos somos especialistas en la materia, pero un buen político conoce de todo. Tanto como tú dices, no es solamente confrontar, también es dar soluciones como las que estás dando tú. Y hay diversas formas de poder ayudar a estos gobiernos, pero como ellos no quieren que entre gente así para poder asesorar a algunos ministros que están en la mera calle, ¿no? Porque son sus amigos y quieren que ganen su platita y no les interesamos a nosotros, esa es la verdad. Por otro lado, te voy a decir que en estas elecciones que pasaron, congresales 2016, 16. yo tenía entendido que Democracia Directa había tenido candidatos para el Congreso. Y la jugada maestra ha sido en el Jurado Nacional de Elecciones. Y te digo esto ¿por qué? Porque hay que alertar a la población. Tú sabes que estas elecciones para mí, yo lo tengo claro, ¿no? Van a entrar lo que tienen que entrar. Para mí está manejado, pero ¿sabes qué? Tiene que tener un buen personero legal, si es posible, durmiendo ahí, ¿no? Para que tú cuides la máquina madre del Jurado Nacional de Elecciones, por donde entran las diferentes corrientes de voto, ¿no? Y que porque tú tienes todo el derecho a ver las votaciones que están entrando a Democracia Directa y a algunos partidos chicos que también hay gente que puede sumar y poder borrar, porque lamentablemente lo dije, en el APRA, en Acción Fuerza Popular, en Solidaridad, no voy a hablar, ese partido no es para mí, pero hay gente también honesta, pero ¿sabes qué pasa? Que los han puesto en los últimos números, o sea, un relleno. Para asegurar a los corruptos. Sí, exacto, un relleno. Entonces, ¿qué pasa? Que ahora este debate que se ha dado, como te dije antes, en la antesala también, son entre los mismos sinvergüenzas, los mismos lobos, que sí, voy a recuperar la democracia. ¿Cuál democracia? ¿Dónde está esta democracia? Mulder, yo voy a recuperar la democracia, la confianza. ¿Qué confianza? Tiene más de 20 años en el Congreso y eres un reverendo conchudo. ¿Qué confianza vas a renovar? ¿A quién le vas a pedir tu confianza? Entonces la gente vota. Esa señora que te dicen a ti, no, todos entran a robar. Sí, correcto. Pero la mayoría de los sectores, de los asentamientos humanos, la mayoría está controlado por Fuerza Popular por las dádivas, porque están acostumbrados al asistencialismo. Yo no digo en general, pero en su mayoría abusan de la necesidad del pobre, del hambre, para que tú te das asistencialismo, te presento con 20, de acuerdo, lo que sea, así es con ahora 100, pero si otros 50 y a estos que van a votar 20. Se ha trabajado en las últimas elecciones, esto no es nuevo. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, Carlos, y te digo, para que te lo traslades tú a la bancada de Democracia Directa, con el cual yo tengo un sentimiento muy fuerte, porque a mí me recibieron bien. Quiero agradecer a Lucho, Luis Uriaga, a Lucho Jorge Milla, estaba Andrés Alcántara, estaba otra chica más, no me acuerdo más, ese doctor Quiñones. Me dieron mucho apoyo cuando me invitaron a postular, cuando yo estaba como candidata en 2014, estaba con otro partido, vinieron y dieron maleta de plata, ni siquiera me dijeron no va, sino que yo seguía trabajando como una tonta ya la candidatura de otra, ¿me entiendes? Entonces ahí me quedé y me invitaron y dije yo muero de pie, y me invitó a la casita, y en 3 meses lo hice popular casita y mi nombre creció mucho más, gracias a Dios. Y si no pasó lo que pasó es porque Dios sabe por qué hacer las cosas, como tú dices, no nos desespera. Porque el cargo no nos hace, nosotros hacemos el cargo. Entonces yo quiero que esas personas que te están escuchando y que has dado una cátedra a tanto sinvergüenza que está en el gobierno pintado y viviendo, porque eso es lo que tú has dicho, son soluciones y nada no estás inventando la pólvora, es algo que está ahí. Lo que pasa es que no lo quieren hacer, no les interesa, hay desidia, y eso es lo que nosotros como peruanos debemos hacer. Tú dices, somos aguantisuyanos,
tenemos nuestros ancestros, y tenemos la APA, tenemos la Amayuya, Basuya, tenemos todo, pero ¿por qué quedarnos callados ante lo evidente que estamos viendo, que nos están desmembrando nuestro país? Tenemos un megapuerto multimodal que me gustaría que lo lleves a Democracia Directa para que también haga exposición del almirante Lisandro Paredes con 100.000 millones de dólares de ayuda humanitaria que ha conseguido el almirante para hacerlo megapuerto multimodal. Hace 1 año, 2 años le dieron a Vizcarra y Vizcarra le dijo que sí, que ya estaba bien porque había empezado toda la documentación, todo preparado. Y la ayuda humanitaria, tú sabes que es una ayuda humanitaria de varios, ¿no?, países, que para entrelazar con el megapuerto multimodal llegar a esta. O sea, un proyecto ambicioso donde había más de 2,5 millones para trabajar personas, personas de Perú con otros países que iban a venir como técnicos. Es un trabajo de equipo. Sin embargo, el señor dijo, ¿qué necesitaba ellos? Que la Wells Fargo, Vizcarra, firmara, de autorizar la Wells Fargo para que depositen el BCR. Y el otro punto era que se publique en el peruano, para empezar a trabajar. Esas 2 cosas, y lo ha pasado casi 2 años. Primero el hermano César, el otro hermano de Vizcarra, que yo soy, que yo hablo, y acá se ha denunciado, sin temor. Sin embargo, nadie dice nada, nadie sabe nada, y siguen luchando. Yo te transmito esto, porque sé que tú eres parte de un grupo que, si bien es cierto, como en todo partido hay anomalías entre dirigentes, pero hay gente así, honesta, hay gente pobre, proba que puede hacer y quiere, llama a su país y a tu compatriota y quiere hacer las cosas bien. Entonces yo te transmito esto para que ustedes antes de también escuchen a bien, escuchar al almirante Lisandro Paredes y al capitán de navío Marco Bravo y todo el equipo del cual soy integrante yo, humildemente y agradecida porque tantos años que estoy trabajando con ellos. No me puedo quedar callada porque veo que tienes políticas públicas del extranjero hacia acá como representante y del Perú hacia allá. Entonces, es completo, lo que tú has dado es completo. Has dado una clase de ayuda sin cobrar un sol, un asesoramiento a cada brutólogo que estaban ahorita ahí. Definitivamente no puedo decir más, porque de verte, de escucharte a ti, honestamente a mí me enrabia. Te digo, esta es mi terapia, esta es mi terapia. Entonces yo, de verdad, traslada eso, que es muy importante, porque lo que tú has dado aquí es eso, que yo no he escuchado a muchos, porque hay nuevos que recién están conocen, tienen la voluntad, pero si tú no los apoyas como personas mayores que somos, no nos apoyamos a la nueva juventud, con este tipo de capacitaciones, ¿no? Tú confrontas, tú peleas, tú denuncias y tú dices lo que son, porque son. Pero también tiene solución, lo que has hecho tú. ¿Entendieron, señores? Si no, haremos una casa de todos estos brutólogos para que tú puedas ir y hacer una asesoría a cada uno. Y no les cobras, ¿ah? Y no les cobras. No, en absoluto. Entonces, no les cobras y vas gracias a Dios. Gracias a Dios, a mi familia. Pero que ni aún así lo van a hacer. Te lo firmo. Seguramente. Pero bueno. Yo sé que tú vas a salir y vamos a conversar después porque tienes que dejar, porque vas a salir de viaje, tienes que dejar, no sé, vamos a hacer un tema de grabados, no sé, vamos a conversar ahora, porque necesitamos que esto que tú tienes, que es tan enriquecedor, se repita, se vea, porque son propuestas con soluciones. Sí. Entonces yo lo que necesito es eso, ahora lo vamos a conversar. Por supuesto. Yo ya no voy a poder hacer el programa porque también ya es tarde, entonces voy a aprovechar para... la mañana me reuní con el señor Carlos Linares y la señora Claudia Rosa Pérez, el licenciado Carlos Linares, que están luchando pro familia, porque esa la ideología no lo están viendo por todos lados. Entonces, tampoco tienen cobertura, te digo, en los medios de comunicación. Sí. Están con lo que ha aprobado la señora, la ministra de la Mujer, Gloria Montenegro, no ha tenido mayor inteligencia en su mente. Voy a permitirme un segundo, porque esto no lo puedo dejar pasar. No ha tenido mayor en su mente, de este año 2020, ¿no? Agregar una serie de celebraciones para el 2020, como es el Día Internacional contra la Homofobia, la Transfobia y la Bifobia, que lo van a celebrar los 21 de marzo. El Día Internacional del Orgullo LGTB, que lo van a celebrar el 28 de junio. El Día de las Rebeldías Lésbicas Feministas en América Latina y el Caribe, que lo van a celebrar los 13 de octubre.
Sin embargo, siendo un ministerio que se dice proteger a la mujer, a la familia y a los más vulnerables, se no ha considerado ni de manera remota la celebración del Día del Niño por Nacer, que es la ley 27654, que se celebra el 25 de marzo. El Día Internacional del Niño, que se celebra el 12 de abril, tampoco. Ni la Semana de Maternidad Saludable y Segura en mayo, ni el Día Internacional de la Familia el 15 de mayo. O sea, han sacado fechas importantes para poner esto. ¿Qué quiere decir? Que la señora Gloria Montenegro no ha tenido mayor inteligencia. Oye, de verdad que ella cree, no sé, yo ya no sé qué decir. ¿Cree que esto es importante a tanto feminicidio que se está dando? ¿Tú crees que eso? Mira, ¿cómo vemos esto? Para mí son psicosociales. Aparte de psicosociales hay un abandono. Cuanto más estés preocupado, asustado de muchas cosas, a ellos les conviene. Porque todo lo que tú has dicho, lo han hecho entre cantos de medianoche. ¿O me equivoco acá? Sí. Mira, me hubiera gustado y aprovecho, sé que por ejemplo este año del 2020, y no lo veo en esto tan importante, sobre todo cuando existen aquí más de 50, casi 60,000 profesionales de enfermería activos en nuestro país, y donde la organización nacional, incluso internacional, es de la ONU incluso, y ha dado el Día Internacional de la Enfermera, que se celebrará el 12 de mayo, sobre todo en una ocasión del aniversario de quien fue la fundadora, digamos, de Florence Nightingale. Ya. Y eso, el 2020 ya ha estado establecido, por ejemplo. No. Y sin embargo, un estado como el nuestro, ¿no? Entonces esto corrobora más lo que hace un momento tú, y creo que la audiencia y quienes nos siguen en este momento en el canal ven que pues para el gobierno, este estado, es decir, este sistema tiene otras cosas en su agenda y no esa agenda tan importante. No es que quiera jalar un poco agua para mi molino. Felicito a todos los profesionales de la salud, en una forma muy especial a las enfermeras, enfermeros, que es una labor muy abnegada, muy dura, y donde aquí también justamente para ellos planteamos una ley de la enfermería en el país, y no solamente para ellos, será también para los profesionales de la salud y para otros profesionales que son los llamados profesiones usurantes, porque no podemos nosotros, como si fuera una especie de un volante, hacer un corte transversal a todos y decirles ustedes se van a los 67, 68 o 70 años, porque si no a las finales, perdóname, no quiero alzarme, pero en el caso de los varones de repente hasta van a estar con el catéter vejical, y total que va a ver el paciente y va a decir, pues bien, ¿quién es el que debe asistir a quién? ¿Quién es el que debe de asistir? Entonces hay la necesidad de hacer, incluso también aquí, aprovecho este instante para decir que hay la necesidad de hacer un nuevo estudio, de hacer una nueva reforma del sistema de pensiones en nuestro país, porque hay las llamadas profesiones usurantes y que no se les puede dar ese mismo tratamiento normativo, por lo tanto se deben de ir antes en pensión, como ocurre por ejemplo no solamente con las enfermeras, enfermeros y otros que trabajan en nocturno, los llamados amigos transportistas, ¿no? También los que son los campesinos, los agricultores, el pescador, los trabajadores de la edilicia, etcétera. Puedo hacer un elenco, y esto no es una cosa nueva, esto ya pasa en Europa, lo que se dice la búsqueda de la felicidad social. ¿A qué miércoles? Perdóname por esto último que se me viene de adentro. ¿A qué sirve entonces un Estado? ¿A qué cosa sirve un Estado cuando no garantiza aquello que significa leyes tan fundamentales, tan elementales, universales del ser humano, y punto? No estoy exigiendo, no estamos pidiendo nada del otro mundo, simplemente derechos, tutela, trabajo, y que signifique esto bienestar, nada más. Nada, y es lo justo lo que estás pidiendo, no se está pidiendo más. Cuando nos ha ganado la hora, pero quería hablar que este señor es licenciado Carlos Linares, me han pedido 15 días que los apoye con un programa que se va a llamar Candidatos Pro Familia al Congreso 2020. Porque según hay una referencia dentro de que él ha analizado y está amenazado de muerte, no está en su casa, para variar le han mandado ya, tiene videos que lo va a hacer llegar en un momento, en estos días, donde lo están, él vive de hotel en hotel, porque está
está más que todo psicosocialmente amenazado de muerte. Tú sabes que eso es lo que la típica ahora, ¿no? Te mando, ¿no?, una balita, te mando esto. Y él está pidiendo una hora para pelear por el tema de Profamilia. O sea, quiere entrevistar, inclusive yo estaba hablando afuera con un amigo nuestro en común, José Luis, y dice que la mayoría de los que están defendiendo Profamilia son de Fuerza Popular. Y justamente Anabel Rosa Bartra es una de ellas. Entonces ellos me piden por favor que lo haga porque saben que yo soy antifujimorista. Yo quiero que quede claro acá. Yo no soy antifujimorista porque yo no me pido Fujimori, ni Fujimori es el dueño del país. Son Fuerza Popular. Dentro de Fuerza Popular hay un grupo que se está encristando y quiere encristarse en el poder. Y hay este grupo que tiene ahí, han cambiado la metódica de la difusión de sus propuestas para engañar nuevamente al pueblo con que son pro familia. ¿Me entiendes? Claro. Pero si hay dentro de este señor la creencia de que ellos sí están defendiendo, porque la vez pasada he visto un programa con Lúcar y Anabel, con Rosa Bartra, donde decía pues de que había fierros, había cuchillos, no sé, engranajes, tornillos para esto de la ideología de género, y que ella lo ha visto en un libro, pero yo no lo he visto en realidad. Lúcar también no lo había visto, pero sabes que Lúcar pues eres de aquí, de allá y de allá, es cusicusa, a veces acá y a veces allá. Pero definitivamente yo no comulgo, porque no me gusta, te soy honesta, esta gente, o sea, nombres propios, ¿no? No a mí, porque hay gente, como te digo, buena, pero que no les han dado la cobertura. En el caso de IRAPA tenemos a Carlitos Dávila, que está postulando con el número 20 y tantos, creo 30 y tantos, no sé. Pero es un economista de la era antaña, pues, ¿no? Ya mayor, pero con conocimiento pleno, tampoco le van a dar la cobertura, porque al primerito lo han puesto a Mulder. Claro. Se ha presentado Dalton, el hijo de Alan García, en una asamblea del Partido Aprista, asumiendo el rol de su papá, cuando él tiene 15 años, 16 años. Ya está metiendo ahí ¿no? Pero no lo hemos visto al perro guaguao Mulder, ni tampoco lo hemos visto al eterno y vitalicio que apenas ya puede hablar y babucear, como es Jorge del Castillo, ¿no? Entonces ahí hay una fracción dividida, se supone. Pero definitivamente esto no nos debe interesar, sí. ¿Por qué te digo? Nos interesa porque de alguna u otra forma tenemos que estar pendientes de lo que se está trabajando para este futuro, 2021. Tenemos que estar pendientes, porque usted está en el 2020, el 26 de este mes. Y yo voy a orar porque entre gente. Todos tenemos problemas, discrepancias políticas, pero cuando hay personas que pueden sumar a que este país mejore, a recuperar sus derechos y lo que por derecho nos corresponde a todo peruano, eso es lo que vamos a apoyar. Y nosotros vamos a pedir y exhortar a todos los peruanos en el exterior, a los nacionales, a nuestros connacionales, aquí mismo, nuestros compatriotas aquí en Lima, dentro de Lima Metropolitana. Él va por democracia directa con el número 6. Él es Carlos Brito. Entonces necesitamos personas así, que realmente tengan las ideas claras. ¿Y por qué miércoles no te llamaron para que tú debatas? ¿Por qué? Porque no van a debatir como tú has debatido, pues es la verdad. De repente te filtran, porque todos nos filtran, ¿ah? A todos nos filtran. Así es. No, esto no, a esta no, porque te contestan nada. A este no, te dice pues rojo, igual como a mí, subversiva, comunista, roja, me han dicho terruca, de todo me dicen. Y yo he militado en un partido del PPC, casi 20 años, hace 12 años que soy independiente. Entonces, ¿de dónde me sale lo rojo? Yo soy patriota. Así es. Yo amo mi patria, amo el Tahuantinsuyo, que es nuestro. Es que eso es la herencia del fujimonticinismo, pues. Entonces, pero no entiende. Entonces, la oposición, que es poca, para mí es poca, la oposición te hace leña, pero con los trolls, con el billete baila el mono. Entonces, a esos chicos que alguna vez por dinero pueden hacer mil cosas, pero por adentro sienten otra. Ahí vamos a tocar en su corazoncito de ellos, de estos jovencitos que no deben ir por lo malo, siempre por lo bueno. ¿Por qué? Porque es su futuro de ustedes, ya no de nosotros, es de ustedes, y por eso estamos luchando. Así es, yo pienso que hay la necesidad de citar no solamente a hermanos, como decía, hay mucho por hacer, como lo decía el gran Bate, un migrante también, uno de los grandes migrantes peruanos incluso, que ha ayudado a la resistencia cultural en nuestro país, y muy conocido en Europa, César Abraham Vallejo, y también a uno de los hijos que fue criado por nuestros andinos, como es el caso de José María Arguedas, ¿no? En una de sus obras sobre que sueña él con un Perú, o soñaba con un Perú de todas las sangres. Y bueno, y debo de nombrar también, como se dice,
para equilibrar también a algún italiano, ¿no? Y aquí cito a uno de los grandes también, que ha ayudado incluso en esa constitución tan maravillosa que tiene Italia, y porque de alguna forma no podemos ser ingenerosos ni ingratos a un país que a más de 200.000 peruanos nos ha acogido y nos ha dado aquello que no nos negó nuestro país, y hay que ser generosos por ellos. Y entonces, y allí incluso nace lo que se llama la neocultura, como parte de esa riqueza, que significa que se encuentran las culturas, que esa diversidad no es un obstáculo, más bien es una riqueza que enriquece la cultura, enriquece el país, y sobre todo da posibilidades a que se cree no solo la neocultura, sino lo que se llama en términos sociológicos lo que es la convivencia pacífica de los pueblos. Y eso es por lo que nosotros aspiramos. Y por qué no citar a un grande de origen cagliaritano, de Cagliari, de Sassari, de esa parte de Cagliari, al llamado Antonio Gramsci, que cuando habla sobre la indiferencia política, y donde me dirijo y veo a los jóvenes, y donde decía que la indiferencia política es el peso muerto de la historia, y los jóvenes deben hacer la historia. No son muertos vivientes, son seres humanos que tienen dignidad, y cuando viene violentada la dignidad, Tupac Amaru nos enseñó que te queda solo la rebeldía. A todos ustedes, gracias Jessica, gracias a ustedes por darme esta ocasión, esta oportunidad, y me despido diciendo que soy candidato por Lima y peruanos en el exterior. Marcar este 26 la casita de democracia directa, y escribir no el 26, sino el 6, este 26 de enero, marcar el 6, y que los APUS nos den sobre todo las posibilidades que el Perú necesita, una nueva clase política para recuperar el Perú para todos los peruanos. Gracias de nuevo, Jessica. No tiene nada que agradecerle, bien, gracias, porque has gustado bastante. Creo que tenemos la misma lectura, telepáticamente pensamos lo mismo, y así es cuando amamos a nuestro país, amamos lo que queremos, porque la vida ya es corta. Y no hay nada escrito, todo viene de adentro, todo viene de adentro. La vida es corta y ya vivimos, pero tenemos que dejar para nuestros hijos, nuestros nietos y los hijos de nuestros compatriotas un país mejor. Y de verdad, yo estoy muy agradecida por esta entrevista, muy ilustradora para esos. Vuelvo a repetir, me voy a recalcar y me voy a ratificar estos butólogos que están en el país, y definitivamente para el mitómano de Vizcarra, que definitivamente tengo un montón de cosas. Iba a ser un programa, pero nos ha cansado el tiempo, ya será mañana, un programa sobre ese señor, y sobre también el tema de que ha pasado en Irak, y Somalay, la muerte de Somalay, y donde anoche han atacado también unas bases, ¿no?, en Aldab, para donde hay estadounidenses, donde dice Donald Trump que no hay muertos, dificulto, porque hemos visto segundos donde han gritado la gente y supuestamente tiene que haber habido gente adentro. Lamentable lo que está pasando, pero no podemos hacer, si lo ven en el mundo, nosotros tenemos que no incentivar la violencia, sino tratar de que haya conversación. Pero como el señor Donald Trump, no, porque hay poderes, hay lucha de poderes, y ni siquiera es el petróleo ahora, hay otras cosas. El día de mañana vamos a hablar eso. Y nada, estamos esperando, vamos a ver cómo cerramos con el tema de Pro Familia, que es importante que también la gente y los jóvenes sepan, y sobre todo las familias, a lo que nos estamos exponiendo con esta ideología, que es lo que nos quieren, que supuestamente se había dormido, pero no, lo están reactivando. Por eso yo digo, el Percante de Medianoche hace muchas cosas. Con nosotros será hasta el día de mañana. Gracias, Carlos Brito. Ya saben, 26, marquen la casita de Democracia Directa y marquen el número 6, Carlos Brito. Dios lo bendiga a cada uno de ustedes. Muy buenas tardes, compatriotas. Hasta la victoria final, siempre, compatriotas. Muchas gracias. En nada y quedan los blancos como quien la plata. Nosotros los cholos no pedimos nada, pues faltando todo nos alcanza. Déjame en la puna, vivir a mis anchas, trepar por los cerros de tierra.